futuro. Se define como proceso por medio del cual la información se codifica, se almacena y se recupera. Estos tres pasos son los pasos fundamentales que la memoria tiene: codificación de la información, almacenamiento de la información y recuperación de la información. Por codificación vamos a entender el proceso mediante el cual la información se registra, inicialmente en una forma en que la memoria pueda utilizar, en palabras, en conceptos, en signos, en algo se registra para poder ser guardada. El almacenamiento, mantenimiento del material guardado en el sistema de memoria. Si el material no se almacena adecuadamente, no podrá ser recordado más tarde. O sea, estamos hablando del disco duro. Llega la información, se codifica con códigos especiales y se guarda. Y la recuperación, localización del material almacenado, llevado a la conciencia y utilizado en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, la recuperación consiste en recordar, en traer desde el almacenamiento. La memoria hace todo esto: codifica, almacena y recupera. Tenemos distintos tipos de memoria. Una de ellas, la memoria sensorial, se relaciona con la fuente sensorial a la cual está expuesta: visión, audición, aromas, sabores, kinestesia. Consiste en representaciones de estímulos sensoriales brutos, por lo que solo tiene sentido si se transfiere a la memoria a corto plazo, que es otro tipo de memoria, un poco más profunda, donde se le asigna sentido y se le procesa para poder retenerla a largo plazo. La memoria a corto plazo o de trabajo es aquella encargada de almacenar o de manejar aquella información que me permite ir haciendo mis actividades cotidianas: dónde dejé esto, dónde estaba esto otro, qué tengo que hacer ahora, pero que después se va esa información. Es menos completa que la sensorial y menos precisa. Se puede retener 7 elementos o paquetes de información con variaciones de más o menos 2 paquetes. Ya van a entender bien esto con el siguiente ejemplo. Un paquete, por ejemplo, los bits que hablamos en los computadores, es un grupo significativo de estímulos que puede almacenarse como una unidad en la memoria a corto plazo. ¿Qué les estoy hablando? Estoy hablando que yo tengo un montón de información: T, W, A, C, I, A, B, C, C, B, S, M, T, y yo necesito almacenar esta información. Habitualmente, la forma más correcta de hacerlo es agrupándola, ¿sí? A esto se le llama paquetes. Y estos paquetes se componen de unidades de almacenamiento. Un paquete es un grupo significativo de estímulos que se pueden almacenar como una unidad en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, los teléfonos. Por ejemplo, los nombres. El tiempo en que los paquetes, cualquiera sea sus características, pueden permanecer en la memoria a corto plazo no es muy largo, 15 a 25 segundos. Y se pierde al menos que se transfiera a la memoria a largo plazo, que es la memoria donde ya se guarda la información definitivamente. Ejemplo del funcionamiento de la memoria a corto plazo: cuando alguien le dice, acuérdate de estos 4 números, 2504, y uno está, 2504, listo, y después le pregunta al poco tiempo, a los segundos, cuál era, 2504. Pero si yo le pregunto a los 5 minutos o a los 10 minutos, lo más probable es que esa información ya no esté en la memoria, porque esa información, si no es traspasada a la memoria a largo plazo, se pierde. Es solamente una memoria de trabajo, una memoria inicial. El proceso específico mediante el cual los recuerdos de corto plazo pasan a largo plazo no está bien claro, pero se proponen algunas cosas. Por ejemplo, los métodos de ensayo. El éxito del traspaso depende de la cantidad de repeticiones y de la calidad del ensayo. Si solo se repite, por ejemplo, los números de teléfono mientras se marcan, lo más probable es que no pasen esa información a la memoria a corto plazo. Pero si yo hago una repetición constante y que va más allá del hecho de simplemente marcar el número, lo más probable es que sí se almacene en la memoria a largo plazo y esta pueda ser traída a la conciencia
de forma más frecuente y no se olvide. También tenemos el método elaborativo, donde se organiza el material de alguna de las siguientes maneras. ¿Cuáles son estas maneras? Expansión de la información para incluirla en un marco de referencia lógico. Básicamente entenderla. Por ejemplo, un mapa conceptual. Un mapa conceptual sería este tipo de método. Segundo lugar, relacionar con otros recuerdos. Cuando yo relaciono la nueva información con otros elementos, se favorece el traspaso de esta información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, se puede almacenar. Conversión en una imagen, o sea, transformar esta información en imágenes. Por lo tanto, se logra el recuerdo. Y las transformaciones, que se logra a través de métodos mnemotécnicos. Transformaciones de distintos tipos, en ciertos códigos, en ciertos recuerdos, qué sé yo. Todos estos elementos favorecen el traspaso de información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. ¿Qué es entonces la memoria a largo plazo? Capacidad ilimitada. Esa es una de sus características fundamentales. No se altera con el paso del tiempo ni con la vejez, ya que uno en la vejez, por ejemplo, los abuelitos pierden la memoria a corto plazo, es muy sensible, se olvidan muy rápidamente las cosas, pero no se olvidan de las cosas del pasado, que están guardadas en la memoria a largo plazo. La dificultad reside en la recuperación. O sea, algo no en donde esté guardado, sino que en cómo se recupera eso. Para lo cual la información debe ser organizada y catalogada.